one we had this morning. Y se encuentra en Mateo capítulo 4, It was in Matthew chapter 4, verso 18 verse 18 al 20. through the 20th. Como dije al principio, As I el said in tema the es beginning, restaurado por Cristo. how to be restored by Christ. Creo que nosotros sabemos lo que es restauración. I think we all know what being restored means. ¿Entendemos la palabra restauración? Restoration, we all know what restoration means. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Cuando era chico, When I was a kid, mi padre me regaló un violín. my father gave me a violin. Y ahí estuvo mucho tiempo el violín. And then the violin stayed there many years. Se me quebró It broke, y lo tiré a la basura. and I threw it away. Un amigo A friend of mine llegó a casa came home, y cuando lo vio tirado, and when he saw it laying down on the floor, me dice, ¿y eso? Me dice, and he ¿ya said, no, ya no lo quieres? "You don't want it no more?" No, le digo, ¿ya no lo quieres? He says, "You don't want it no more? ¿Me lo regalas? Well, you give it to me." Está bien, llévatelo. He says, "Okay, take it." Y se lo llevó. Todo polvado, sucio, que nadie lo quería. Broken. Él tenía un negocio He had a business, y cuando yo pasé un día al negocio, and when I passed one time through his business, vi ese violín I saw that violin, y lo tenía and he had it en su oficina. in his office. Cuando vi ese violín, When I saw the violin, dije yo, ese es mi violín. I said, "That's my violin." Ahora que ya estaba restaurado y barnizado y todo, dije, ahora ese es mi violín. Now that it was restored and everything was looking nice, now I said it was mine. Y me di cuenta, hermanos, And I found out de que hay un dicho que dice que nadie aprecia nadie aprecia lo que tiene hasta que lo ha perdido. and there's a saying that I understood, you don't ever understand what you have until you lose it. Y dije yo, wow, eso es lo que el hombre hace con cualquier cosa. And that's what man does with Sin embargo, hermanos, el Señor puede hacer mucho más en cada uno de nosotros. But God can do more. ¿Lo creemos? Do you believe? Hermanos, en esta mañana vamos a poner el tema, decíamos, restaurado por Cristo. This morning's theme would be Y lo encontramos en el capítulo, decía, Mateo capítulo 4, 4, versículos 18 y 20. 18 through 20. Cuando vayamos, hermanos, viendo estos versículos, When we are going through these verses, quisiera que pensáramos en lo que la palabra del Señor nos habla I en esta want you to mañana. think of what God is Y que asking cada us, uno se vaya analizando and that everyone initially, y que pueda decir, ese soy yo. and they can say, "That is me." Dice entonces que Jesús andaba junto al mar de Galilea. It said that Jesus was near the river of Galilee. En esta mañana vamos a ver algo relacionado a Galilea. We're going to see something Vamos a ver related un to poquito la Galilee. historia de esa región de Galilea. All the story, the history of that. En el año 30 From the year 30 de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord and Savior, dice que el mar de Galilea era un distrito populoso, it said that it was a district, popular, abierto a nuevas ideas. open to new ideas. Según el reconocido historiador Josefo, According to algunos han escuchado, los que hemos estudiado, Josefo fue un gran historiador he was y él da a estas características de lo que fue el mar de Galilea. and this is what he says, the characteristics of what the river Galilee were. Este decía He said que los galileos eran, dice, ingeniosos he said the Galilees were y de mucho coraje. they were angry people. Por esta región dice que pasaban grandes carreteras en ese tiempo. There was big roads through that city, Y era una región and it was a region que llevaba a Damasco that would go to Damascus
y de Egipto, and Egypt, y de Egipto and from Egypt al continente africano, to the African country, y desde allí and from there a toda Europa. all over Europe. Wow, qué lindo, qué importante es conocer la historia. Porque en ese tiempo también había ciudades populosas como Corinto. There was a lot more cities populated as well. Así era Galilea. Sin That's how embargo, Galilee was. Galilea era un mar pequeño. But Galilee was a small word. Galilea tenía una población muy mezclada, dice, It was a Y muy culture that was mixed. muy mestiza. Dice que muchas naciones A lot of nations vivían ahí lived there. y estaban también en esa época sometidas al Imperio Romano en el año 30. And they were also made come to the Roman Empire. Dice que esta región dice que estaba coronada And this region was por el crowned mar de Galilea. by the river of Galilee. Este mar dice que tenía unos 20 kilómetros It measured 30 kilometers, de, 20 de kilometers norte a sur from north to south, y 14 kilómetros and del 14 este al oeste. kilometers east to west. Dice que por cierto era un mar pequeño, It was a small sea, pero muy próspero but very prosperous para el oficio de los pescadores. for fishing. Entonces, hermanos, aquí So, brothers and sisters, comenzamos la historia here's where we start the story de un triste of a y sad, humilde pescador of a sad and humble llamado Pedro, fisherman named Peter, quien sería who would uno de become los más célebres y distinguidos discípulos que tuvo el Señor Jesús. one of the most precious disciples of Jesus. Gloria a Dios. Entonces dice entonces en el capítulo 4 de Mateo que Jesús andó dice, junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos. And it said that Jesus would walk by the Sea of Galilee, and he saw two brothers. Versículo 20. Vio a dos hermanos He saw two que brothers estaban pescando, estaban trabajando, fishing, working. estaban ocupados. They were helping each other. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque Jesús siempre llamó a personas ocupadas. Because Jesus always loved people that he were kept busy. Entonces ellos estaban ganando el sustento de cada día. Ellos se estaban ganando el pan diario. They were working for the bread of every day. Era su forma de ganarse su alimentación para cuidar a la familia. That's how they lived. That's how they took care of their family. Entonces Él los ve y les dice, venid en pos de mí And he sees them and he yells, "Come follow y me, yo os haré and I shall make pescadores de hombres. fishermen of men out of you." Y me llama mucho la atención, porque ellos no dijeron, bueno, ¿y qué de mi familia? And they didn't say anything about ¿De their qué va a vivir family. mi familia? ¿Quién les va a dar de comer? What about my family? Who's going to feed them? La actitud que ellos tomaron fue que dice, en el versículo 20 dice, que entonces ellos dejando al instante las redes, And they said that leaving the rest, le siguieron. they followed him. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. Pedro, decíamos al principio, ¿quién llegó a ser Pedro al final? Dejando al instante las redes, le siguieron. And Ellos no sabían qué era lo que les They esperaba. followed Jesus. No sabían cuál era el rumbo que llevaban, They didn't know what they were going to be doing, pero ellos no pensaron absolutamente. but they didn't think about it. Ellos simplemente obedecieron a la voz de Dios que les dijo, sigan. They simply followed the voice that said, "Say, follow me." Hablando acerca de Pedro, hermanos, vemos acerca del temperamento de Pedro. Let's talk about his temperament.
Pedro pertenecía al grupo al grupo sanguíneo. Peter belonged to a special kind of people. Él tenía ese temperamento. He had a very curious temperament. Era colérico, impulsivo, He was impulsive impetuoso y ansioso. and anxious. Miremos el carácter de Pedro. Entonces a este Pedro y a su hermano es el que llama Jesús. So this is who Jesus calls Peter and his brother. Y veremos algo importante, hermanos, desde que el Señor llama a Pedro, Ever since Jesus calls Peter, también no solo lo llama, sino que le cambia también su nombre. he doesn't know Qué what he lindo. called, but he changes his name as well. Qué lindo, porque cambia el nombre de Pedro. He changes his name. San Juan capítulo 1 y verso 42. Samuel 1, chapter 42. Creo que lo vamos a poner, va a estar en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. No lo vamos a leer todo, vamos a ir leyendo partes. Y dice que le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Imagínense, hermanos, Pedro, en griego, Petra, piedra. Tú vas a ser esa piedra. ¿Qué sabía Pedro de eso? Tú te llamarás Pedro. Y sobre esta roca, dijo Jesús al final, edificaré mi iglesia. Creo que vamos tomando nota, ¿verdad?, de las características de Pedro. Miremos, hermanos, que Jesús, no solo Jesús, que conoce los corazones, Jesus knows the heart. Él no vio quién era Pedro en ese momento, He didn't see who he was at that time, sino que él pensó quién llegaría a ser Pedro. but he knew who he would become. Por eso le asignó ese nombre. That's why he gave him a new name. Y a nosotros, hermanos, un día también el Señor nos va a dar un nombre nuevo. And God will give you a new ¿Sabían name. ustedes que nos dará una piedrecita, dice? He says he will give Y en you esa a rock, piedrecita And in un that nombre rock, nuevo. Gloria a al Señor. new name. Entonces dice que Pedro le seguía. And Y Peter como followed him. Pedro también le seguía, And as Peter followed, él, hermano, sabía y creía quién era Cristo porque había visto los milagros. Según estaba estudiando y leyendo, que dice he que knew what Pedro was God. ya escuchaba con Juan. Pedro y su hermano escuchaban acerca de Jesús. Y entonces dice que en el evangelista Marcos, en el capítulo 8 y verso 29, relata que dice que Pedro le dijo, It says Peter related. Marcos capítulo 8 y verso 29, Mark 8:29. allí en esa región donde se encontraban, dice que era una región politeísta, In that region where they were, donde tenían muchos they had dioses y había muchas leyendas de los dioses griegos. a lot of legendary. Habían surgido muchas personas que se levantaban. There was a lot of people that would stand up. Jesús viene entonces en esta ocasión y les pregunta y les dice, Jesus ustedes, comes and tells them in this occasion. ¿quién dicen los hombres que soy yo? He tells them who says that I am, who the people say that I am. Algunos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, Some say that you're Elijah. otros dicen Others que say tú eres alguno de los profetas. that you're a prophet. Aún ni ellos sabían quién era Jesús. Even the disciples didn't know who he was. Sin embargo, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿y quién crees tú que soy yo? But Peter tells him, Y la respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo, he responds, you are the el Christ, Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Y esto, hermanos, es porque el Espíritu Santo le reveló a Pedro. Y bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos.
He says, you speak the Gloria a truth, Dios. because I didn't tell you. Tú eres el Cristo. Sin dudas, sin dudar, tú lo eres. Aquellos decían, pues algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, pero tú eres el Cristo. Gloria al Señor. Esa convicción que Pedro tenía de saber quién era el Cristo. También, hermanos, reconoció que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. He also recognized that he has a living, who is living. San Juan capítulo 6, versículos 67 y 68 relata que dice que el Señor fue duro en su palabra. He says that he was hard in his word. El Señor Jesús a veces fue duro también cuando les hablaba a las personas. He was also hard when he spoke with the Fue people. drástico. Y cuando algunos discípulos dijeron, bueno, qué dura es tu palabra, And the disciples said that your words are harsh. el Señor Jesús les dice a ellos, bueno, si ustedes quieren irse también se pueden ir, el camino está libre. And he told them, if you want to leave, you can leave. Pedro, guiado, lleno del Espíritu, le dice, Señor, pero ¿a quién vamos a ir? But Peter was Él guided by the Holy entendió, Spirit. hermanos, que no había a dónde ir. They didn't know where to go. Sabía que solamente Jesús era el camino, la verdad y la vida. They Y knew que that he was Jesús the way, the life. era el único que tenía palabras de vida eterna. He knew that they only had words for living. Miren, miramos, hermanos, este Pedro fue tremendo en las manos del Señor. Peter was used very well in the hands of the Lord. Mateo capítulo 14, Matthew 14, versos 28 y 29. verse 28 and 29. Cuando Jesús, When Jesus, después de que resucitó, after he was les resurrected, apareció he appeared a los discípulos. to the disciples. Entonces dice que Pedro le respondió, respondió Pedro y dijo, Señor, And Peter replied, he said, Lord, si eres tú, if it is you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. let me come to you over the water. Y el Señor le dice, Pedro, ven. And the Lord says, Peter, come. ¿Y qué pasó con Pedro? And what happened with Peter? Caminó He walked sobre las aguas. on water. Hermanos, de veras, esto es algo precioso, algo hermoso de quién era Pedro. That's who Peter was. Caminó, dice, y anduvo sobre las aguas. He walked over the water. Gloria al Señor. Y él le dijo, ven. And he said, come. Y él creyó And he believed, y caminó. and he walked. Gloria a Jesús. Pedro también, hermanos, como decíamos, era un hombre que realmente tomaba muchas iniciativas. Peter also took a lot of initiatives Allá en el monte de la transfiguración, in the Mount of dice que se le apareció que estaba junto a Juan y a Jacobo. He said he was close to John and Dice que Jacob, apareció Jesús, and Jesus appeared, apareció Moisés Moses appeared, y Elías. and Elijah appeared. Y dice Pedro, hagamos aquí And he 3 said, enramadas, hagamos aquí 3 cabañas make some cabinets para que nos quedemos. so we can stay. Yo no sé con qué sintió Pedro, emoción tan grande cuando vio a estos grandes hombres. Dijo, bueno, aquí nos vamos a quedar. He must have been filled with the joy, and he said, we're going to stay here. Era ese hombre seguro That man was sure que quería estar siempre cerca de su maestro. that he wanted to stay close to his teacher always. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí And then we see de que Pedro, hermanos, fue un hombre muy atrevido. Un hombre que estaba siempre dispuesto a buscar a man that was always willing to find de la presencia del Señor. the presence of the Lord. También, hermanos, Pedro tenía sus problemas. But Peter also had his faults.
Cuando en Marcos capítulo 8, Mark chapter 8, versos 32 y 33, verse 32 and 33. dice que Jesús decía esto, les decía entonces, claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirles. And he Jesús took him les to había the dicho side. antes, es necesario que yo tenga que padecer todo esto. It is necessary that I go through all of this. Pero Pedro, hermanos, Jesús les explicó y les dijo, yo no soy de este mundo, yo solo vine a cumplir una misión y tengo que partir. Pero él se puso triste But Peter was sad. y le dice, maestro, por The favor, master says, no queremos que a ti te pase esto, we don't want this for you to happen. queremos tenerte contigo. Mire, We want you to Pedro be se aferró a with us. Jesús y no quería soltarlo. He didn't want to let go of Pero la Christ. forma en que Pedro viene y le dice, por favor, dice que le empezó a reconvenir. But it's in the way that A Peter came to decirle- Jesus. No. Y miren, hermanos, hasta dónde llega el Señor a decirle, apártate de mí, Satanás. And he says, ¿Por qué "Get razón? away from me, Satan." La intención de Pedro no era mala, la intención de Pedro era buena porque quería estar con él. The intention of Peter was good because he wanted to stay with him. Pero el Señor le dice, no, yo vengo a cumplir mi misión. But the Lord El said, enemigo, "No, hermanos, you muchas can't veces do los that." quiere detenerlos. A veces también, hermanos, nosotros como cristianos queremos detener la bendición de algunos hermanos. And sometimes we're the ones that Fíjate que me duele la cabeza. doing this from others. Ah, no te preocupes, quédate. Al fin y al cabo que el Señor sabe, quédate. En vez de decirte, en vez de animarlo, decirte, vente a la casa del Señor. Allá vamos a orar por ti. El Señor va a hacer un milagro, Él te va a sanar y cuando regreses vas a regresar sano. Y a veces nosotros servimos como instrumentos y decimos, quédate. Es que tengo pereza. Ah, quédate, descansa. Al fin y al cabo que ya trabajaste toda la semana. Tuviste tiempo para trabajar toda la semana, pero no tuviste tiempo para venir un ratito a la casa del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cositas así que aparentemente no tienen nada que ver. Pedro de igual manera dice, no, Señor. Pero él, Señor que conoce los corazones y los pensamientos, le dice, aparte, porque yo tengo una misión y tengo que cumplirla. Juan también, hermanos, se sentía a veces demasiado chico. En Juan capítulo 13, capítulo 13, verso 8 y 9, dice que Jesús le dijo, Pedro, es necesario que yo te lave los pies. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a permitir yo que tú, siendo mi maestro, me vas a lavar los pies? No, eso no lo puedo permitir. Todo lo puedo permitir, pero menos que tú me laves los pies. Ustedes se están imaginando, llevan ese cuadro en su mente de lo que Pedro estaba haciendo. Quizás a nosotros también nos hubiera pasado lo mismo. Si el pastor me dijera, no, te voy a lavar los pies, pastor, ¿cómo va a hacer eso que usted me va a lavar los pies? No. Si usted es mi pastor, yo soy un siervo del Señor también, pero no, al contrario, yo soy el que le tengo que lavar los pies, diría yo en mi pensar. Pero Jesús le dice no. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Es necesario que te tengo que lavar los pies, porque si no, no vas a tener parte. Entonces le dice Pedro, bueno, entonces no solo lávame los pies, lávame todo. Miren, qué lindo. ¿Para qué quiero yo solo los pies limpios? Límpiame todo, completo. Qué lindo. Miren, qué cambios los que tenía Pedro. Primero decía no, y ahora dice, bueno, Señor, ahora mejor completito, para que esté limpio. Gloria al Señor. Y así somos nosotros a veces. Entonces encontramos a este Pedro, aquel que después decía, ¿a quién iremos? Y todo. Le dice, no, tú no puedes hacerlo. Pero él reconoció y entendió de que necesitaba ser limpio. Miremos, hermanos, que en la vida de Pedro también venía una etapa muy difícil.
Perdón, hermano, yo creo que me olvidé que la estaba traduciendo. Me emociono tanto. Gloria al Señor. En la vida de Pedro venía una etapa difícil. In Peter's life, they came in a time Y muy, podríamos decir, muy cruda. very cruel. Totalmente contradictoria, ¿verdad? Controversy. A la temeridad que tuvo Pedro en el huerto y esta valentía. El Señor le dice a Pedro, The Lord tells Peter, te digo I tell you, que no cantará el gallo antes que tú me niegues 3 veces. the rooster shall not crow until you, Lucas 22, that's Luke 34. Aquel valiente Pedro, aquel decidioso, aquel valeroso Pedro. Ahora el Señor le dice, and the Pedro. Lord tells him now. Pero el Señor ya le había advertido a Pedro y le había dicho, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte. Qué lindo es el Señor. Yo voy a estar contigo, aunque tú seas infiel, aunque tú seas lo que seas, yo voy a estar contigo. Qué lindo es el Señor. Antes de que el gallo cante, tú me negarás hoy 3 veces. Y nosotros sabemos, hermanos, el cuadro, ahí encontramos el cuadro en el versículo 34, encontramos, ahí en todo ese capítulo encontramos, hermanos, la negación de Pedro. Aquella criada ve a Pedro y le dice, ¿tú eres uno de ellos? No, dice, no soy, no lo conozco. Allá estaba calentándose también en aquel grupo y le dicen, ¿tú eres de ellos? No lo conozco. Decía al principio, estamos analizando y nos estamos dando cuenta y estamos pudiendo decir, ese soy yo. Y a la tercera el gallo canta y Pedro, hermanos, llora amargamente. Miremos, hermanos, de que Pedro le falló al Señor, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Dice que él lloró amargamente y se arrepintió, porque Pedro se arrepintió, ¿eh? Él se arrepintió. Por supuesto, como decíamos, él no se quedó ahí. Pedro se arrepintió. Y allá, en el libro de los Hechos, después del Pentecostés, se transformó en una roca de fe, cumpliendo esa promesa, ¿verdad? Que el Señor le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se convirtió entonces en ese instante en un varón valeroso e inconmovible, a tal punto que las autoridades le prohibían predicar. Le prohibían anunciar el Evangelio y le amenazaban con azotes y castigos y aún con cárcel. Pero él, valeroso, decía, es necesario, juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque ustedes me maten, aunque ustedes me azoten, aunque ustedes hagan lo que quieran, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué lindo!
ese Pedro transformado, ese Pedro que estaba seguro, ese Pedro que iba a ser esa roca, ese fundamento donde Cristo iba a empezar a fundar la iglesia, en el libro de los Hechos. Dice entonces que a Pedro le seguían grandes señales y milagros. Él hizo muchas grandes señales y milagros. Allá vemos al cojo, allá en la iglesia La Hermosa. Dice que iba Pedro y Juan caminando y allá estaba un cojo de mucho tiempo. Pedro se le acerca y Juan y le dicen: mira, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Levántate. Miren qué lindo, hermanos. Yo no tengo nada, pero lo único que tengo que darte es lo que Dios nos ha dado. Levántate, toma tu lecho y anda, como le dijo Jesús. Qué precioso. Pedro también fue un hombre de revelación que el Señor le reveló. Ananías y Zafira vendieron una heredad y no cumplieron con la promesa que habían hecho. Sin embargo, Pedro se les acerca y les dice: miren, no me han mentido a mí, sino que le han mentido al Espíritu Santo. Así es de que, hermanos, Pedro tenía esa revelación de Dios. El Señor le revelaba las cosas. Hermanos, nadie puede engañar a Dios, ni tampoco a sus ungidos. A veces nosotros venimos: este pastor, fíjese que, ay, qué bueno que me convence al pastor. Al pastor lo pudo haber convencido, pero no al Señor. Y a veces así somos. A veces nos molestamos con los pastores, pero ellos, hermanos, también a veces lo hacen por amor a nosotros. Cuando yo estaba en California hace muchos años, estaba jovencito. Un día que yo faltaba, yo sabía que nomás terminaba el servicio, ahí estaba el teléfono. Noé, ¿qué pasó? Pastor, a veces uno dice: pero ¿qué le importa al pastor? Si yo quiero voy, si no, no voy. Ese es mi problema entre Dios y yo. ¿Nos atrevemos a decir eso, hermanos? Yo digo, quizás yo en ese tiempo no lo entendía y decía: ya me va a llamar el pastor. Y quizás pasaban esos pensamientos, pero después dije, y no lo recuerdo, y lo tengo en mente. Pastor de Puerto Rico, él se llama Vicente Negrón, y no lo olvido, porque él estaba ahí. Ahí estaba siempre. Gloria a Dios. Cuando nos llame la atención, hermanos, no nos enojemos. Como dijo alguien ahí, tomémoslo por el lado amable. Porque ellos dicen que velan. ¿Por qué velan ellos? Por nuestra salvación. Amén. Yo sé que a veces Jesús mismo fue duro con sus discípulos. Y ellos dijeron: pero qué dura es tu palabra. Y a veces no es fácil, hermanos. Yo creo que a un niño no le gusta cuando usted viene y le jala las orejas y le dice: bueno, te estoy diciendo que te portes bien. Al niño no le gusta. Pero cuando es grande, él dice: bueno, gracias a Dios y a mis padres que me jalaron las orejitas, que me dieron cinto, es que yo aquí estoy hoy. Y ese soy yo. Ese soy yo, uno de ellos. Porque, hermanos,
nosotros no vamos a olvidar cómo ellos cuidaron y nos guiaron y nos dirigieron hasta el día de hoy. Así es de que, hermanos, no podemos engañar a Dios ni tampoco a sus ungidos. Pedro, ellos pensaron y se pusieron de acuerdo. Mira, digámosle que fue tanto. Y se pusieron de acuerdo y dicen, no, usted no me ha mentido a mí. Hay sabiduría y hay revelación también en los siervos de Dios que el Señor ha puesto para cuidarnos. Vamos a concluir, vamos a ir terminando, hermanos. Entonces vemos aquí entonces a este pescador Pedro, de pocas letras, ahora se convierte en un elocuente predicador. Y no solo eso, sino que también en un escritor. Él nos dejó escrita la carta de primera y segunda de Pedro, y son cartas universales que nos animan a nosotros como cristianos a seguir adelante. Hermanos, como dije al principio, yo no sé si estamos analizando y diciendo, ese soy yo. Quiero por favor que los niños pasen al frente. Y hermanos, entonces yo quiero, hay más, mucho más que podemos hablar de Pedro. Por favor, Marito. Me llama mucho la atención de la vida de Pedro. Algunos historiadores como Josefo y muchos más dicen, ¿verdad? Ellos narran y cuentan que Pedro murió boca abajo, dando honor de no morir como su Señor. Y que él no quería morir crucificado como Cristo. Por eso pidió, dice, morir boca abajo. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dicen los historiadores. ¿Cuántos podemos creer eso, hermanos? Nosotros podemos decir, Señor, yo no soy digno. No somos dignos, hermanos. Pero por gracia, por amor y por misericordia, hermanos, si usted vino en esta mañana, no vino por casualidad. Usted vino porque el Señor lo trajo y porque el Señor tiene un plan para su vida. El Señor quiere, hermanos, restaurarnos. Así como Pedro fue llamado, usted también, hermanos, fue llamado por Jesús. Yo no sé cómo llegó a Jesús, pero usted llegó a Jesús. Él entendió y reconoció quién era Jesús. Usted también, hermano, sabe quién es Jesús. Usted ha disfrutado, usted ha gozado de la presencia del Señor. Usted ha venido, usted ha derramado sus lágrimas delante del Señor, como Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Usted también, hermanos, usted, hermano y hermana, también ha pasado por situaciones increíbles y dice, no lo puedo creer, los milagros que Dios ha hecho en mi vida, porque Él ha hecho muchos milagros en usted. Si usted dice que no, pues está mintiendo. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si la palabra del Señor ha llegado a su vida, ha llegado a su corazón, es el momento de tomar en nota estas cosas. Pedro fue cambiado su nombre. Usted y yo, hermanos, un día también el Señor va a cambiar nuestros nombres y nos va a dar un nuevo nombre. ¿Cuántos lo creen?
Pedro defendió a su maestro. Nosotros también lo hemos defendido. Y quizás en el trabajo, en cualquier lugar, nos hemos enfrentado con alguien. Hemos peleado también. Hemos tenido nuestras debilidades como Pedro. Lo entendemos, lo reconocemos. A veces llega la duda. A veces llega la duda a nuestra vida. Y decimos, bueno, ya el Señor dice que viene y nunca viene. Y algunos llegan a decir, bueno, mientras el Señor viene, me voy a dar una vueltecita. Y ya cuando mire la cosa seria, entonces me voy a acercar. Qué seguros están que el Señor les va a dar esa oportunidad. Hoy es el momento de reconocer y venir y decirle al Señor, ayúdame en mi debilidad. Somos débiles, hermanos, lo reconocemos. Como decía al principio, Pedro también cambiaba de opiniones muy pronto, pero sabía también quién era Jesús. Usted, hermano, sabe quién es Jesús. Usted sabe quién es, los milagros que Él ha hecho en su vida, todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué resistir? Entonces, ¿por qué no reconocer y decirle, Señor, perdóname? Perdóname, Señor, porque quizás te he negado. Quizás no lo he hecho como a Pedro. Pedro llegó a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. Quizás nosotros de otra manera hemos despreciado al Señor. Pero ahora es el momento. Yo quisiera invitarle que usted llegara al altar. Si usted ha sentido, y ha dicho, bueno, ese Pedro soy yo. Yo un día gozaba, un día disfrutaba de la presencia del Señor, pero ahora ya no tengo ganas de nada. Ya no tengo ganas de cantar, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de asistir a la iglesia. Estoy desanimado, estoy decaído. Pues hermanos, ahora es el momento. Hoy es el momento para que digamos, Señor, aquí estoy. Señor, de aquí en adelante, a veces creemos y algunos dicen, bueno, llega la duda y dicen, bueno, pero si yo ya me he reconciliado una vez, yo me he reconciliado 2 veces y no sirve, vuelvo a caer. Pedro de igual manera le pasó lo mismo. Pero hermanos, el Señor no es como el hombre. El hombre nos dice, mira, ya pecaste, ya no sirves para nada, ya no te quiero ver. El Señor siempre está con esos brazos abiertos, con esos ojos de misericordia llamándonos, ven. Yo no quisiera en esta mañana, si alguien ha perdido la comunión con el Señor, si alguien ha perdido esa comunión, ahora es el momento de decirle, Señor, yo ya no quiero regresar como vine. Quiero sentir ese gozo, como el salmista David. Devuélveme el gozo de la salvación, entonces yo les enseñaré a los transgresores. Ellos van a ver la diferencia en mí y yo voy a ser un hombre que te sirva. Voy a ser un hombre que levante mi rostro, que levante mi ánimo. Ya no quiero andar cabizbajo, ya no quiero andar derrotado. Yo sé que muchos tienen esa lucha. Y si usted deja ir esta oportunidad en esta mañana, que el Señor le pueda dar otra oportunidad. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, porque no son palabras humanas, es palabra tuya escrita, Señor.